Ayer habíamos hablado de la palabra de sabiduría como uno de los dones del Espíritu Santo. Quería hoy que nos fijáramos en cómo ha habido personas en el Antiguo Testamento, y lo que pasó en el Antiguo Testamento nos sirve de enseñanza para el Nuevo Testamento, que han recibido, no solo han recibido este don, sino que han sido llenadas de sabiduría. En Deuteronomio 34:9 se dice: Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le obedecían, haciendo como el Señor le había mandado a Moisés. Fijaos en este texto, que es enseñanza para nosotros, aunque ocurriera hace tantos siglos. Fijaos, no es que recibiera el carisma de sabiduría, sino que nos dice la palabra de Dios que fue lleno. Eso no es simplemente tenerlo. ¿En qué consistía en él además? En que estaba lleno del espíritu, del hálito de la sabiduría. Ahora, bajo la luz del Nuevo Testamento, sabemos que ese hálito, ese aliento, esa ruá, era el Espíritu Santo. Es decir, su sabiduría venía de que junto a él estaba siempre la tercera persona inspirándole, abriendo los ojos, haciéndole comprender. Pero no simplemente estaba a su lado, estaba lleno. Josué le conocemos por sus obras externas. Fue el gran caudillo que logró la conquista de la tierra de Canaán, pero no conocemos su vida interior, su vida de oración, las buenas obras en muchas otras virtudes que le llevaron a ser ese caudillo. Sin esas otras virtudes, sin esa obediencia en otros campos, se hubiera malogrado. ¿Cuántas veces Dios ha escogido a alguien para una misión y una pequeña grieta en una parte del edificio se va haciendo más grande y se derrumba todo? Y se corrompe uno. Él estaba lleno del espíritu de sabiduría. Pero ahora viene una cosa que es más sorprendente, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Dios puede dar los dones directamente a quien quiera, pero en este caso Dios quiso que esa sabiduría se le transmitiera como algo que de sí daba Moisés. Lo mismo que el sacramento del orden sacerdotal, el obispo lo transmite al que está ordenando. En este caso, su sabiduría, o mejor dicho, el hálito que venía de la boca de Dios, el hálito que acompañaba a Moisés, es transmitido. Hay una continuidad. Josué no es una isla incomunicada. Josué es la continuidad de Moisés. Josué recibe algo espiritual de Moisés. Los hombres así veían que él era como otro Moisés. No iba a ser Moisés. Moisés es una figura colosal, pero era un poco como otro Moisés. La
el signo de imponer manos es signo de transmisión, como si saliera algo, como si saliera algo. Y dice, y los israelitas le obedecieron, haciendo como el Señor le había mandado a Moisés. Es decir, Moisés había recibido instrucciones de Dios porque Moisés podía hablar con Dios, como un amigo habla cara a cara. Y entonces, una cosa tan importante como ¿en manos de quién dejo este pueblo? Pues Dios le había dicho, Otras veces las cosas han sido dejadas en manos de los hombres, pero en este caso, Dios, el dedo de Dios dijo, Josué. Tenía familia Moisés, tenía familia, pero Dios dijo, Josué. Y los israelitas le obedecieron haciendo como el Señor había mandado a Moisés. Moisés obedece y dice, este es el que ahora os va a mandar. Es decir, el acto de mandar en el pueblo de Dios debe ser un acto de obediencia primero a Dios. Un acto de obediencia del que aquí en la tierra, y ya pienso en la Iglesia de Dios, designa quién es el que va a mandar, quién es el que va a tener autoridad, quién es el que va a ser caudillo en lo espiritual, quién es el que va a administrar el tesoro que ha puesto en nuestras manos. El que va a designar tiene que obedecer a Dios. El que manda tiene que obedecer a Dios. No es que él pueda hacer según su real gana. Él es el primero que tiene que obedecer y por eso es él el que tiene que mandar. No se debería nunca poner para mandar en la Iglesia, en el rebaño, al que no es obediente a Dios. Y entonces el que es obediente a Dios tiene que percibir la voz, los signos por los cuales Dios dice, Josué. A Moisés se lo dijo directamente, pero a los obispos, a los cardenales, a los papas, también Dios les habla de un modo más discreto, menos aparente, pero no por más silencioso, no deja clara su voluntad Dios. Y entonces, el que tiene la autoridad para designar tiene que obedecer a Dios, y el que es designado debe obedecer. No es cuando uno sea escogido para obispo o para papa, que diga, a ver qué hago. No. El que es designado tiene que obedecer tanto si le manda ser zapatero, como si le manda trabajar en las alcantarillas, como si le manda ser papa u obispo. Tan feliz tiene que estar de servir a Dios en las alcantarillas de una ciudad, si esa es su voluntad, la de Dios. Alguien tiene que hacer ese trabajo, luego también Dios quiere que haya ese trabajo. Y se santificará en las alcantarillas, y alabará a Dios en las alcantarillas, y le ofrecerá a Dios las cosas que no le gusten allí. Dios siempre compensa a todos sus hijos. Dios siempre compensa al que podamos pensar que está en el último lugar. Pero tan feliz tiene que estar alabando a Dios en las alcantarillas como si le dice, pues tú tienes que ser el Papa. En ese momento que se logra esa indiferencia, hay una perfección en la obediencia a Dios. Mientras no se logre esa indiferencia sentida, sincera, Señor, lo que tú quieras, hay un apego, hay un sí, pero que se haga mi voluntad. Y entonces
la persona no es del todo perfectamente obediente a la voluntad de Dios. Sí, obedezco, pero hágase mi voluntad. Sí, tu voluntad, pero hágase mi voluntad. Se le dice, sí, hágase tu voluntad, pero al final, en definitiva, hazme caso a mí. He puesto dos ejemplos extremos. Pero fijaos cómo este pasaje de Deuteronomio, cuando ya habían salido del desierto para entrar en la tierra de Canaán, entonces una tierra verde, feraz, llena de árboles, de pastos, no bajo la maldición, como está ahora que es un desierto. Pues en ese momento vemos lo que hay que hacer después en el resto de la historia de la Iglesia. La obediencia a la autoridad humana se basa en la obediencia a la autoridad divina. No es un acto de libre voluntad que yo hago lo que quiero. No, al revés, el que más autoridad tenga, el que menos cuentas tenga que dar, ese es el que debe obedecer más. Ese es el que debe ser más siervo. ¿A quién hay que escoger? Al que sea más atento a la voz de Dios, perciba más la voz de Dios y no la deforme en sus decisiones, que las decisiones de ese nuevo José sean expresión de la voluntad de Dios. Entonces, la Iglesia florece, como el pueblo elegido era imbatible a la hora de entrar en esa tierra. La obediencia a Dios. Y cuando en la Iglesia se ha metido lo humano, ha habido épocas terribles en que se ha escogido a los candidatos para la autoridad más sagrada por las razones más humanas, aunque fueran los recipientes más indignos para poner dentro esa autoridad sagrada. La Iglesia se ha marchitado, ha languidecido, ha quedado herida. La enseñanza de Josué es para nuestra época, para todas las épocas. Josué, hijo de Nun, él en concreto, él, no ningún otro, este. Hay muchos Josués, pero yo quiero a este. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le obedecieron, haciendo como el Señor le había mandado a Moisés.